se trata de ser mejor que otras personas, se trata de ser mejor de cómo eras tú mismo el día anterior. Buenos días, mi nombre es Lisette Balbuena Rivera. Curso el primer año de la Facultad de Derecho y les vengo a exponer el tema de la trata de blancas. La trata de blancas empezó hace más de 2500 años, cuando los sacerdotes se aprovechaban de las fieles creyentes e incluso mujeres solteras iban a prostituirse. Eso se hacía por el nombre de la diosa del amor e incluso niñas eran obligadas a prostituirse por hombres adultos. Fue cuando empezó todo el comercio de la trata de blancas, cuando los sacerdotes comerciaban a muchas jóvenes raptadas y compradas. Estamos hablando de varios tipos de trata de personas, como es el tráfico de órganos, trabajos o servicios forzados, adopciones ilegales, esclavitud, entre otras. El más común en México es la explotación sexual. Se dice que el 0.4% son casos que se llegan a detectar y el 99.6% a nivel internacional son casos que no se detectan. Estamos hablando de varios tipos, como son bebés que son usados para dar sexo, los niños que son usados sexualmente para la pornografía infantil, jóvenes que son utilizados por la delincuencia organizada o el tráfico, y el más común, las mujeres y niñas que son explotadas sexualmente. El negocio de la trata de blancas mueve alrededor de 32.000 millones de dólares por año en el mundo, ya que muchas jóvenes son víctimas de la trata de blancas a base de engaños y chantajes. En el mundo hay alrededor de 2,5 millones de personas que son víctimas de la trata de blancas bajo cualquier forma. Entre el 22% y el 50% son niños y niñas que son víctimas de la privación de la libertad. El artículo 268 dice que toda persona que cometa el delito de la privación de la libertad se le aplicarán las mismas penas que se aplica en el artículo 268 a quien solicite o contrate la publicación o anuncio de cualquier medio de comunicación. Los artículos del 1 al 20 defiende y protege a todas las personas que son víctimas de la privación de la libertad, como es protección, atención y asistencia, con la finalidad de garantizar el respeto al libre desarrollo. Como mujer y como persona, les aconsejo que no nos dejemos llevar por las apariencias, como son el engaño, ya que muchas jóvenes son engañadas a base del enamoramiento y también a base de chantajes, ya que muchas personas son chantajeadas diciéndoles que tendrán un buen trabajo, un buen empleo, una mejor vida. Tanto como mujer, niños y niñas, debemos cuidarnos y no dejarnos llevar por esas apariencias, por esos chantajes, por esos engaños. Seamos dueños de nuestra propia vida, de nuestra propia libertad. Espero si les haya gustado mi video y les sirva de mucho. Gracias por su atención.